Sigue la de Heaven, Most but is an Angel. Esa rola está muy buena. Por favor. Oye, sí, préstalo, Chucho. Claro, con todo gusto. ¿Ahorita te lo llevas? Déjame grabarlo en mi casa. ¿Te lo llevas hoy? ¿Te lo llevas o me lo traes el lunes? Para mis super dispositivos electrónicos. Mi reproductor 8 tracks, mi videocasetera VHS Y tu tornamesa. y mi tornamesa del Long Place. Long Places. 33 revoluciones por minuto o 45 revoluciones por minuto. Lo que quieras. Depende de qué tan revolucionado andes. Lo que ya no encontramos es la aguja. Le quise poner una de esas, de las de sí, de las de esas. Lo que hiciste da la vuelta, nomás tenía puros bordes. No, de repente se paró así, ¡pah! O sea, se le hizo un hoyo. Ay, no te digo un esto. Esta tecnología de punta. Sí. Pero de punta de la por allá, bien lejos. De Kazuchi. Hola, soy Mariano Soro y le invito a compartir. Ay, pensé que eras Chucho. Ya me cambiaron el compañero ya. Ya, a través de FMW 7.3, La Estrella. Pero, De lunes a sábado, a las 6 de la mañana. Pero Ahora, hay que acompáñeme. hay que hacer la voz Viva así. positivo. Hay que hacer la voz así para que se oiga. Sí, Así como que eso. le invitamos Oye, ahí para vamos, que ahí venga. vamos, ahí vamos. Es que Mariano lo saca del pecho. Oh, y nuestra Ay. cortinilla también. Ay, Quédense, Bacho y Chucho. quédense con Bacho y Chucho. Bacho y Chucho. Hoy. Hoy. Heaven, my good is an angel. Oiga, oiga, oiga. Ten, ton, ten, ton, tan. Taran, tan. Ten, ton, taran. Heaven, my good is an angel. Ajúa, y Qué si bárbaro. no, ¿qué huele? Disculpe usted, pero estamos inyectándole nuestra emoción y entusiasmo a este Es que programa. comienza el mes de la primavera. Ay, sí, es cierto. ¿Qué huele? No, ya se va a acabar el invierno, bendito Dios. Ya, no nos quedan Así 19 los días. fríos. Ojalá. Ay, pero vienen los climas. Ay, sí. Los recibos de la luz. Los Bueno. recibos de la luz, Ok, gracias. continuamos. Sí, vamos terminando de técnicas del control. Sí, hablábamos hace un momento, antes de irnos al corte, Chucho, de los procedimientos. Digamos Sí. que era un tipo de plan en donde se establece la secuencia de actividades. Ajá. Y en esa secuencia de actividades es importantísimo Ujú. establecer cuáles van a ser los registros que van a dejar huella Ajá. respecto a que las operaciones fueron realizadas. Aquí no aplica la de bronco, de que no quede huella. Que no quede, bueno, aquí sí, que No, sí así quede huella. que huellas, sí, que muchas sí. huellas por todos lados. Sí. Para que puedan controlarse, medirse y clarificarse al momento de hacer el procedimiento, ¿no? La auditoría del Claro, procedimiento. rápidamente unos ejemplos. En el procedimiento de compras, por ejemplo, Sí. debe quedar constancia de una evaluación de proveedores. Sí. Bueno, pues ¿en dónde está el comparativo de los proveedores? Se pagó. ¿Dónde está el A recibo? ver, ¿dónde está el recibo? Sí, ¿dónde está Debe haber registrado? una orden de compra. ¿En dónde está la orden de compra? Ajá, sí. Las entradas de almacén, ¿en dónde están las entradas de almacén? Las salidas. Las facturas de venta y las salidas de almacén, ¿en dónde están Híjole. esos documentos? Bueno, Sí. todos esos documentos deben de emitirse cada vez que se está realizando la actividad. Así es. Deben estar perfectamente bien archivados Ujú. y deben de estar listos para ser revisados en el momento que sea necesario. Ahora, si usted está haciendo la cuestión de la evaluación de un proyecto, de empezar a hacer un modelo de negocio, pues también tiene que clarificar qué documentos son los que necesita. En los ¿Sí? procedimientos. Exactamente. Entonces, ahí donde usted está hablando del plan y cuál es la actividad y cuáles son los recursos, debe poner una columna más, otra columna, donde diga cuál va a ser el tipo de registro que usted necesita para poder entonces clarificar que se ejerció esa actividad correctamente. Así es. Puede ser que el ticket del súper, puede ser que el del ticket del camión, Del que te dan en la tienda de conveniencia, El del microbús. el del microbús, eso, o sea, Sí, pues al final de cuentas que quede constancia de dónde si tomó un taxi, tomó León, Sí. una foto a Chofi para que vea que así estuvo en el taxi. Pero Y ya esperemos luego que le- no sea tan, sí. Nomás no lo que es toquear. ¿Cuál sigue, Chucho? La de, ¿cómo se llama? Esta, hombre, la de las, así hemos computarizado. Sí, O sea, la computadora sí es papel. claro. Mire, cuando la empresa, ya sea pequeña o grande, que ahorita, bendito Dios, la tecnología ya es cada vez más accesible a cualquier tipo de empresa. Sí. Cuando la empresa tiene su operación descansando en sistemas de cómputo, Ajá. de software, de cualquier tipo. Aguas, ¿eh? Ay, no es cierto. Sí, hay que establecer ahí dentro del mismo sistema los mecanismos de validación y control Sí. para que el mismo sistema te pueda arrojar los reportes y tú puedas analizarlos adecuadamente. Ahí sí tiene que echarle un poquito de cerebro y apoyarse con alguien que sea Que experto sepa, en el tema sí, para que poder sepa. entonces encontrar cuál es el mejor esquema de control a través de un apoyo sistematizado, ¿no? Fíjate que tendremos un programa en el futuro que vamos a hablar de tecnología,
para pequeñas y medianas empresas, Sí. que seguramente va a ser de utilidad para nuestro radioescucha. Está al pendiente. Oiga, con todo lo que hemos estado haciendo ahorita en nuestras redes sociales, sabemos una de cosas Ay, que, ay, con lo que joder. hemos aprendido. Pero oiga, eso es lo que decíamos al principio, el autoestudio, ahí está, ahí está. Y por último, otra técnica de control, pues las cuestiones estadísticas. Así es, las estadísticas son importantes. Las tendencias, Así es, lo que ha patrones. ocurrido. ¿Qué ha pasado con los patrones? Las frecuencias, cada Sí. cuándo se presentan, los errores, cuántos van, en qué áreas son. Todo ese tipo de información sirve para hacer análisis y tomar acciones. Así es, mire, si usted tiene ya un negocio en marcha, usted sabe perfectamente que muchos de ellos pues trabajan por modas. Entonces hay picos donde se elevan las ventas y hay momentos durante el año en que bajan las ventas. Y si usted identifica que eso es una cuestión que es recurrente en su modelo de negocio, entonces debe implementar alguna técnica para poder nivelar los niveles de ingreso y egresos, ¿no? Eso es precisamente para eso sirve la estadística, para que usted vea cómo está funcionando. Si usted tiene alguna idea para generar algún modelo de negocio, le sirve mucho lo que decíamos, generar una visitadita a la competencia para poder ver cómo les ha ido y preguntar a las demás personas de qué piensan, cómo han visto ese tipo de negocios y ya tener una clara idea de cuándo va a haber problemas o cuándo va a haber oportunidades para capitalizarse y no meterse en problemas cuando estén las ventas hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces, Sí, para sí. eso sirve la estadística. Y serían básicamente las técnicas de control, ¿no, Bacho? Sí, esas son las técnicas más comúnmente utilizadas. Claro que cada empresa debe de establecer y requerir las que corresponden. Volvemos al punto. Usted tiene que decidir cuál es la mejor de ellas y la que le va a representar mejor esquema de control. Así ¿De es. acuerdo? Puede tenerlas todas, puede tener dos, puede tener tres, depende de cuál sea el tamaño de su empresa y cuál sea el recurso disponible de todos los tipos de recursos que hemos hablado, ¿no? Es correcto. Oye, quisiera aprovechar un poquito de que terminamos las técnicas de control, pues para felicitar a todos los recién egresados Sí. que tuvimos la oportunidad de acompañarnos el día de ayer. Una ceremonia muy emotiva con Ay, sí, yo lloré 100, mucho. más de 100 egresados de diferentes carreras. Sí, hombre. Y la verdad, pues gente muy valiosa que seguramente estará pronto dando solución y atendiendo los problemas de la comunidad aquí en la zona, ¿no? Necesitamos gente muy comprometida con el desarrollo Así y el crecimiento de nuestra zona. Entonces, muchachos, un gran abrazo, una super felicitación, el mejor de los éxitos. Y pues aquí están, Bachuchucho, seguimos a sus órdenes, no nos hemos ido y nos vamos a ir en el corto plazo, ¿no? Nos vamos a ir, aquí Ya estamos. nos vamos, aquí nos estaremos. quedamos. Bendiciones Como para Lálamo. todos ellos y sus familias. Bueno, entonces, pasamos a la cuestión de las, ¿dónde hay fallas, Bacho? Mira, Ya hablamos de las técnicas, ya Ajá. hablamos del control. ¿Qué te parece si mejor nos vamos al nuevo corte? un cortecillo. Un cortecillo, Un vamos cortecillo. a una identificación de estación. Comuníquese 2284-50. Bueno, tenemos que hablar así. Entonces vamos a un corte, enseguida regresamos. ¿Qué bloque es, güey? Vamos al bloque 5. Ok. ¿Qué te parece si comentamos rápido? Bueno, la nota, ¿no? Ahorita al final. ¿La nota? ¿Quieres decir la nota o quieres ir ya a lo de las fallas? Pues las fallas es rápido, ¿no? Sí. Digo, más o menos rápido. Concéntrese, escucha Bachuchucho. Concéntrese. Oye, no le pusiste pausa. ¡La radio!